Muy buenos días, estimados participantes. Vamos a ver el día de hoy los procesos de la gerencia de proyectos. Estamos en el diplomado en gerencia y gestión de proyectos, GEIPO, y les habla el ingeniero Francesco Rulo. Para la agenda de hoy tenemos grupos de procesos de la dirección de proyectos, matriz de procesos de gerencia de proyectos, ciclo de vida de un proyecto y tipos de estructuras organizacionales. Veamos entonces primero los grupos de procesos de la dirección de proyectos. Primero vamos a definir lo que es proceso. ¿Qué es un proceso? Un conjunto de acciones y actividades relacionadas entre sí que se ejecutan para crear un producto, servicio o resultado único. Todo proceso tiene una entrada, tiene una transformación mediante herramientas y técnicas y una salida. Vamos a ver los grupos de procesos de la dirección de proyectos que nos menciona el PMBOK, que ya hemos visto en la anterior sesión, que es el libro de la gestión de proyectos del PMI, el libro de conocimientos de la gestión de proyectos del PMI. Según el PMBOK, la dirección de proyectos se logra mediante la aplicación de los 47 procesos que nos muestra el PMBOK en su quinta edición, agrupados en forma lógica, categorizados en 5 grupos de procesos. Tenemos un inicio, la planificación, la ejecución, control o monitoreo y finalmente el cierre del proyecto. A su vez, los 47 procesos se agrupan en 10 áreas de conocimiento. De integración, tenemos la gestión del alcance, la gestión del tiempo, gestión de costos, gestión de la calidad de los recursos humanos, gestión de las comunicaciones, gestión de riesgos, de las adquisiciones y de los interesados. En el PMBOK que estudiamos en este diplomado tenemos 47 procesos. Los mismos se presentan como procesos diferenciados con interfaces definidas, aunque en la vida práctica, en el mundo real, se superponen e interactúan entre ellos de forma que no pueden detallarse en su totalidad en el PMBOK. Veamos ahora la interacción de los grupos de procesos. Tenemos una entrada de fase o comienzo del proyecto, proceso de inicio, proceso de planificación, proceso de ejecución. Todos están controlados, digámoslo así, por los procesos de monitoreo y control. Los procesos de cierre, ahí termina el proyecto. Finalmente la salida y el fin del proyecto. Los procesos de planificación son los más numerosos. Esto se explica en que todo proyecto, gran porcentaje del éxito del mismo está en la etapa de planificación. Cuanto más tiempo de planificación es más beneficioso. Sin embargo, el que tiene más tiempo en el proyecto, los procesos que más duran son los procesos de ejecución, luego de lo cual se procede con el cierre. Cuando los entregables están validados y aceptados por el patrocinador o el cliente, se da finalizado el proyecto. Entre la planificación y ejecución se da la gran mayoría del proyecto y tienen una interacción alta entre sus procesos. Veamos entonces este gráfico donde tenemos representados los tiempos que toman cada uno de los procesos.
se ve claramente que el inicio es corto, ¿no? Con un nivel de iteración corto y bajo, a diferencia de la planificación y ejecución, que tienen un tiempo mayor y un mayor grado de iteración. Veamos entonces los grupos de procesos de inicio. Define un nuevo proceso o fase de un proyecto existente al obtener autorización para iniciar dicho proyecto o fase. En este grupo solo hay dos procesos: desarrollar el acta de constitución del proyecto e identificar a los interesados. En este grupo de procesos se dan dos de los más importantes procesos, como es identificar a los interesados y el acta de constitución del proyecto. Sabemos que no identificar a un interesado a tiempo puede ser contraproducente para el proyecto, ya que no se estaría atendiendo, por ejemplo, el requerimiento de este interesado o de alguna necesidad, la cual al ser olvidada podría aparecer al final causando retraso y sobrecostos. Asimismo, es en esta etapa que hacemos el acta de constitución del proyecto, que es la partida de nacimiento del proyecto, ¿no? Están en el acta de constitución los datos principales del proyecto, resumidos, cronograma a un alto nivel, presupuesto a un alto nivel, sin mucho detalle, pero debería estar todo el proyecto en resumen. Veamos ahora los grupos de proceso de planificación. Este grupo está compuesto por aquellos procesos realizados para establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos y desarrollar la línea de acción requerida para alcanzar dichos objetivos. Aquí se desarrolla el plan para la dirección de proyectos y todos los documentos necesarios para elaborar dicho plan. Se trazan las estrategias y las tácticas, las líneas de acción para completar con éxito el proyecto o fase. En total se tienen 24 procesos. Como lo mencionamos, los grupos de planificación son los más numerosos. Y acá está el importante entregable, que es el plan para la dirección de proyectos. Nada menos. Debe estar todos los planes subsidiarios de todas las áreas de conocimiento en este plan de dirección de proyectos. Veamos ahora los grupos de procesos de ejecución. Están compuestos por aquellos procesos para completar el trabajo definido en el plan de dirección del proyecto. Implica coordinar con personas y recursos, gestionar las expectativas de los interesados, integrar y realizar las actividades del proyecto conforme al plan de dirección del proyecto. Son 8 procesos. Si bien es cierto, ejecución no tiene gran cantidad de procesos como planificación, que es la tercera parte, y tiene menos de control, inclusive, monitoreo de control. Sin embargo, las actividades de ejecución son las que duran más en el proyecto, ¿no? Las de mayor duración en el proyecto. Es decir, la ejecución es el que tiene más, requiere más tiempo. Si bien es cierto, monitoreo de control también es similar, ejecución es el que va a tener más influencia en el tiempo, ¿no? Veamos ahora los grupos de procesos de monitoreo y control. Este grupo está compuesto por aquellos procesos requeridos para rastrear, analizar, dirigir el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar dichos cambios. Es en estos procesos que se dan las mediciones de desempeño con el fin de identificar variaciones respecto al plan para la dirección del proyecto. Son 11 procesos, lo cual después de planificación, los grupos de procesos de monitoreo y control es el que tiene mayor cantidad de procesos. Finalmente tenemos el grupo de procesos de cierre, que está conformado por aquellos procesos realizados
para finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos de la dirección de proyectos, con el fin de completar formalmente el proyecto, una fase u otra obligación contractual. Es en esta etapa que se obtiene la aceptación del cliente o del patrocinador para el cierre formal. Se documentan también las lecciones aprendidas, se cierran todas las actividades de adquisiciones, cierre de contratos, se archivan los documentos relevantes, se libera el personal. Son solo 2 procesos. Para el plan de mejora continua que tiene la organización, es en esta etapa la que se da la recopilación de lecciones aprendidas, algo sumamente importante que agrega valor a la organización para proyectos futuros. Veamos ahora matriz de procesos de la gerencia de proyectos. Podemos observar entonces acá la matriz de procesos de la dirección de proyectos. Lo hemos extraído del PMBOK. Podemos observar en la parte superior, tenemos acá los 5 grupos de procesos: inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre, ¿no? Y en este lado de acá van a estar las áreas de conocimiento. Comenzamos con gestión de integración, alcance y tiempo. Y en la doble entrada se intersectan los procesos que pertenecen al grupo de procesos y a su vez al área de conocimiento. Por ejemplo, 5.1, planificar la gestión del alcance, está en el grupo de planificación y a su vez está en la gestión del alcance del proyecto. Otro ejemplo, controlar el cronograma, está en los grupos de procesos de monitoreo y control y a su vez pertenece a gestión del tiempo del proyecto. Vamos a ver la segunda parte, desde gestión de costos hasta gestión de riesgos, y acá los respectivos procesos. Finalmente, adquisiciones e interesados. En total suman hasta este de acá, que es controlar la participación de los interesados, hasta este punto, 13.4, 47 procesos. Veamos ahora, recordemos qué es un proyecto. Proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Por ejemplo, un proyecto de construcción de un estadio, ¿no? El estadio es el producto final. Ahora, podría haber productos intermedios, como la cancha, por ejemplo, la cancha, ¿no? Hay un proyecto para una organización, su proyecto es solamente, su alcance es la colocación de la cancha, o en caso de que sea sintética, o el sembrado del césped, ¿no? O puede haber un servicio también intermedio, ¿no? La limpieza antes de la inauguración. Una organización hace un proyecto de limpieza del estadio antes de la organización, es un servicio. Finalmente, el producto final es el estadio, es el que va a quedar con una vida más larga, ¿no? Recordando lo que es proyectos, lo que es un proyecto, tenemos que mencionar que tiene un comienzo y un fin, un resultado único y su elaboración es gradual, paso a paso, ¿no? Un proyecto es un esfuerzo temporal. La naturaleza temporal radica en que los proyectos tienen un principio y un final definidos, a diferencia de un producto que a veces no se sabe qué vida tendrá. No hay dos proyectos iguales. No hay dos proyectos iguales. La elaboración es gradual, es decir, que se realiza paso a paso y no se hace todo de golpe, ¿no? Vamos a mencionar, por ejemplo, un proyecto minero,
un proyecto de construcción como el estadio, un proyecto de realizar un centro comercial o implementar una tienda por departamentos, un proyecto de diseño de un edificio arquitectónicamente, o sea, los planos, ¿no? Un proyecto de diseñar, ¿no?, un nuevo avión comercial, un proyecto de desarrollo de una vacuna, ¿no?, una nueva vacuna, o un proyecto de un software, ¿no? Son ejemplos de proyectos. Veamos ahora ciclo de vida de un proyecto. El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por las que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre. Las fases son generalmente secuenciales y el número de ellas depende de la naturaleza del proyecto. Las fases se pueden dividir por objetivos funcionales o parciales, resultados o entregables intermedios, hitos específicos o disponibilidad financiera. Acá podemos observar más o menos un ejemplo, ¿no?, un gráfico de las fases, ¿no? Como veremos más adelante, las fases pueden ser secuenciales o se pueden superponer. Por ejemplo, podemos tener, nos compramos un terreno y vamos a construir nuestra casa, ¿no? Entonces vamos a tener que construirla e implementarla, ¿no? Yo puedo dividir mi proyecto casa propia en 3 fases, por ejemplo, ¿no? La primera fase podría ser la construcción de la casa en casco gris, ¿no?, sin pintar, sin nada, solamente el casco habitable. Es decir, construyo mi casa y me voy a vivir ahí, pero solamente tengo un baño y las puertas exteriores, ¿no?, porque todavía no tengo el dinero suficiente. Entonces esa es la primera fase. La segunda fase podría ser de repente los acabados. Ya tiene que estar pintada la casa con todas las puertas y ventanas y con los baños completos, ¿no? Eso puede ser una segunda etapa, una segunda fase de acabados. Finalmente, la tercera fase podría ser la implementación de la casa, es decir, los muebles, los artefactos, etcétera, ¿no? Eso podría ser un ejemplo de fases en un proyecto. Fases de un proyecto, por ejemplo, las fases de un proyecto son divisiones dentro del mismo proyecto donde es necesario ejercer un control adicional para gestionar eficazmente la culminación de un entregable mayor. Por ejemplo, un proyecto de una sola fase, ¿no? Tenemos un ejemplo de un proyecto de una sola fase. Acá el proyecto no lo hemos hecho en varias fases, sino uno solo, ¿no? Uno solo que tiene un inicio, planificación, ejecución, control y un cierre final. Es una sola fase. Acá termina el proyecto. Por ejemplo, tenemos ahora un proyecto secuencial de 3 fases. Vamos a ver un enfoque para limpiar un lugar con desechos peligrosos. Entonces tenemos la fase 1, desmantelación de la instalación. Esta es la fase 1, que tiene un inicio, ¿no?, y un cierre, pasando por planificación y ejecución. Es la fase 1. La fase 2 va a ser eliminación, limpieza de desechos. Esta fase 2 también tiene un inicio, planificación, ejecución y un cierre. La fase 3 va a ser el paisajismo, que también tiene un inicio, ejecución y planificación y cierre. Y es secuencial, acá no superponemos nada. Termina desmantelamiento de instalación, inicia eliminación. Termina eliminación, inicia paisajismo. Ahora tenemos un ejemplo de un proyecto con fases superpuestas. En este caso, no ha terminado la fase 1 de diseño y ya iniciamos la fase de construcción. Es decir, ejecutamos lo que vamos a llamar más adelante, ya tocaremos en gestión del tiempo, ejecución rápida o fast track.
Más o menos cuando estás haciendo ejecución de la fase de diseño, ustedes ya inician la fase de construcción, ¿no? Ya se superpone. De acuerdo a cada proyecto se puede optar por una o más fases, ¿no? Por trabajar secuencialmente o ejecución rápida, superponiendo las actividades de las distintas fases. Dependiendo de cada proyecto, ¿no? De cada proyecto, de la naturaleza de cada proyecto, de la necesidad de velocidad que tengamos que implantar en el proyecto para poder finalizar, se requiere o se decide por realizar un proyecto con fases superpuestas o un proyecto con fases secuenciales. Veamos ciclo de vida de un proyecto, las características del mismo, ¿no? Vemos el gráfico, costos en la dirección de las Y, y en las X tenemos el tiempo. Acá está el inicio, el acta de constitución del proyecto, al inicio, el costo está bajo todavía, luego la ordenación y preparación, y se da el plan para iniciar proyectos. O sea, esta etapa es de inicio, esta etapa es de planificación. Acá están la mayoría de procesos, pero sin embargo el que más tiempo dura es ejecución de trabajo, finalmente el cierre del proyecto, ¿no? Acá se dan los entregables aceptados por el cliente o patrocinador, y acá están los documentos del proyecto archivados como información histórica o lecciones aprendidas que se convierten en activos de los procesos de la organización. ¿Qué nos dice el PMBOK acerca de este ciclo de vida del proyecto? A menudo se hace referencia a esta estructura genérica del ciclo de vida durante las comunicaciones con la alta dirección u otras entidades menos familiarizadas con los detalles del proyecto. No deben confundirse con los grupos de procesos de la dirección de proyectos, ya que los procesos de un grupo de procesos consisten en actividades que pueden realizarse y repetirse dentro de cada fase de un proyecto, así como para el proyecto en su totalidad. El ciclo de vida del proyecto es independiente del ciclo de vida del producto producido o modificado por el proyecto. No obstante, el proyecto debe tener en cuenta la fase actual del ciclo de vida del producto. Esta perspectiva general puede proporcionar un marco de referencia común para comparar proyectos, incluso si son de naturaleza diferente. Eso nos dice el PMBOK en lo que es ciclo de vida del proyecto y lo que en este gráfico propiamente queremos hacer referencia. Generalmente la estructura genérica del ciclo de vida de un proyecto presenta esta característica. Al inicio el costo y el personal es bajo y alcanza su pico a medida que avanza el proyecto, y finalmente decae hacia el cierre del proyecto, ¿no? Los riesgos es inverso, mayor al inicio y disminuye al final. Acá lo podemos ver. Los riesgos al inicio es mayor y al final es menor, y costos al revés. Entonces también, al igual que el análisis de interesados, ¿no? El riesgo al inicio son mayores. Entonces es muy importante identificar los riesgos al inicio del proyecto para poder tenerlos controlados y tener un plan de contingencia en caso se den, cuando los costos son menores. En cambio, cuando los costos son mayores, que se dé un riesgo es menor probabilidades, pero tendría un costo muy alto. Veamos ahora ciclo de vida predictivos. Los ciclos de vida predictivos son también conocidos como totalmente orientados al plan. Son aquellos en los cuales el alcance del proyecto, el tiempo y costo requerido para lograr dicho alcance se determinan lo antes posible en el ciclo de vida del proyecto, ¿no?
Como podemos ver acá en el gráfico, estos proyectos atraviesan una serie de fases secuenciales, ¿no? Fases secuenciales o superpuestas, donde cada fase suele enfocarse en un subconjunto de actividades del proyecto y en procesos de la dirección del proyecto. El trabajo realizado en cada fase normalmente es de naturaleza diferente al realizado en las fases anteriores y subsiguientes, y por lo tanto la composición y habilidades requeridas del equipo del proyecto puede variar de una fase a otra. Veamos ahora qué es el ciclo de vida iterativo e incrementales. Los ciclos de vida iterativos e incrementales son aquellos en los cuales dentro de la fase del proyecto se repiten de manera intencionada una o más actividades del proyecto a medida que aumenta el entendimiento del producto por parte del equipo del proyecto. Las iteraciones desarrollan el producto a través de una serie de ciclos repetidos, mientras que los incrementos van añadiendo sucesivamente funcionalidad al producto. Estos ciclos de vida desarrollan el producto de forma iterativa y con incrementos graduales. Es decir, estos ciclos de vida iterativos son aquellos que se repiten en la fase del proyecto, ¿no? Se hace de manera intencionada para que pueda el equipo del proyecto pueda entrenarse mejor, acortar la curva de aprendizaje y poder entender bien el producto, ¿no? Muy bien. Veamos ahora ciclo de vida adaptativos. Los ciclos de vida adaptativos pretenden responder a niveles altos de cambio y a la participación continua de los interesados. Estos métodos son también iterativos e incrementales, pero difieren de ellos en que son muy rápidos, con un promedio de 2 a 4 semanas y tienen una duración y costos fijos. Los proyectos adaptativos generalmente ejecutan varios procesos en cada iteración, aunque las iteraciones iniciales pueden concentrarse más en las actividades de la planificación. Finalmente veamos ahora tipos de estructuras organizacionales. La estructura de la organización es un factor ambiental de la empresa que puede afectar la disponibilidad de recursos e influir en el modo de dirigir los proyectos. Las estructuras abarcan desde una estructura funcional hasta una estructura orientada a proyectos, con una variedad de estructuras matriciales entre ellas. Acá podemos ver en esta matriz, por ejemplo acá, la autoridad del director del proyecto, que es algo que nos interesa mucho, ¿no?, en cada clase de organización. En esta parte de acá superior tenemos las clases de organizaciones. Organización funcional, de estructura funcional. Acá son las matriciales, que son 3, la débil, equilibrada y fuerte, y finalmente la ideal, que es la orientada a proyectos. Acá podemos ver, por ejemplo, que la autoridad del director del proyecto en la funcional es casi ninguna. En la débil, matricial débil, es baja. En la equilibrada, matricial equilibrada, es baja a moderada. Y en la matricial fuerte es moderada a alta. Sin embargo, lo ideal es la orientada a proyectos, que es alta o casi total, ¿no? Disponibilidad de recursos, ¿no es cierto? En funcional no hay ninguna. En la matricial débil es baja, en la equilibrada es moderada, en la matricial fuerte es alta los recursos, y en la proyectizada es alta o casi total, porque solamente está dispuesto para el proyecto, ¿no? ¿Quién gestiona el presupuesto del proyecto? En la funcional, el gerente funcional. En la matricial débil, el gerente funcional. En la equilibrada, ¿no?, es mixta. Y en la matricial fuerte, el director del proyecto, así como en la orientada a proyectos.
El rol del director de proyecto: parcial en la funcional, parcial en la débil, tiempo completo en la equilibrada, tiempo completo en la matricial fuerte y tiempo completo en la orientada a proyectos. Y el personal administrativo de la dirección de proyectos: tiempo parcial en la funcional, parcial en la débil, parcial en la equilibrada, tiempo completo en la matricial fuerte y tiempo completo en la orientada a proyectos. Como pueden observar, alumnos, la orientada a proyectos es la organización ideal para la ejecución de un proyecto, donde toda o casi toda la autoridad la tiene el director del proyecto, lo cual hace que cada proyecto sea independiente de, digámoslo, autónoma, mejor dicho, ¿no? Sea autónomo, con decisión, con poder de decisión del gerente de proyecto, ¿no? Y con recursos también autónomos, ¿no? Recursos que no se comparten en mayoría. Entonces veamos, por ejemplo, como hemos estado viendo en estos momentos, como hemos estado viendo recién, cómo es una organización funcional. Ay, no, corta. Veamos entonces lo que acabamos de mencionar. Organización funcional, donde está dirigido por un director ejecutivo y los gerentes funcionales de cada área, ¿no? Los gerentes funcionales de cada área. Cada área tiene su personal, ¿no? Cada gerente tiene su personal. Gerente funcional, gerente funcional, puede ser gerente administrativo, gerente de operaciones, un gerente de comercial y su personal respectivo, ¿no? Cada uno de estos gerentes funcionales actúan como coordinadores de proyecto, es decir, no tienen una autonomía ni un poder de decisión tan importante en el proyecto, ¿no? La matricial débil varía que los gerentes funcionales ya no hacen de coordinadores, sino que tienen personal en el equipo que van a cumplir esta función. Aún así, el gerente funcional no tiene mucho poder de decisión, es baja el poder de decisión que tiene y los recursos también son compartidos. En la equilibrada ya se ve un director de proyecto, sin embargo el director de proyecto está bajo el mando del gerente funcional. En la matricial fuerte es la más digamos avanzada o ideal de las matriciales. Ya hay gerentes de los directores de proyectos, hay una gerencia de dirección de proyectos, ¿no? Que es el que gerencia o dirige a los directores de proyectos. Acá está el gerente y acá están sus directores de proyectos. Por lo demás, la organización funciona igual, con sus gerentes funcionales y el personal asignado. La proyectizada. Esta es la ideal para lo que es proyectos, y acá no hay directores no hay gerentes funcionales, sino todos son directores de proyectos. Aún así hay una mixta o compuesta, donde se puede tener ambos tipos de organización en una sola, es decir, la funcional como la proyectizada mejor dicho, ¿no? La organización clásica, o sea, la que hemos visto anteriormente, la funcional, consiste en una jerarquía donde cada empleado tiene un superior claramente definido. En el nivel superior, los miembros de la plantilla se agrupan por especialidades, tales como producción, comercialización, ingeniería y contabilidad. A su vez, las especialidades pueden subdividirse en unidades funcionales específicas, como la ingeniería mecánica y la ingeniería eléctrica. Cada departamento de una organización funcional realizará el trabajo del proyecto de forma independiente de los demás departamentos. Las matriciales reflejan una mezcla de características de las organizaciones funcionales y de las orientadas a proyectos.
las organizaciones matriciales pueden clasificarse como débiles, equilibradas o fuertes, ¿no? Ya lo hemos mencionado. Dependiendo del nivel relativo de poder e influencia entre gerentes funcionales y directores de proyectos. Lo opuesto a la funcional es la orientada a proyectos. Los miembros del equipo, por lo general, en una organización orientada a proyectos, se encuentran en un mismo lugar. Los directores de proyectos tienen bastante independencia y autoridad. Estas son organizaciones compuestas, donde se presentan todo tipo de estructuras, ¿no? Todos los tipos de estructuras a diferentes niveles. Incluso, por ejemplo, una funcional puede crear un equipo de proyecto especial para que se encargue de un proyecto crítico, ¿no? Con características de proyectizada. Por ejemplo, una organización puede dirigir proyectos grandes como matricial fuerte y los pequeños como funcionales. Muchas gracias, estimados alumnos. Nos vemos en la próxima sesión virtual.